Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es la solidaridad que también pregonaba Robert Schuman en su declaración, ¿no es cierto?, hace Sí. 70 años del inicio de lo que fue la Comunidad Europea, el carbón y el acero que hoy día todos conocemos como Unión Europea. Profesora, muchísimas Sí. gracias por su ponencia. Hay hartas preguntas, así que voy a aprovechar de hacerlas al tiro para que usted, aprovechando que está con la materia fresca, Sí. podamos también conversar respecto a las preguntas. La primera es de Bien. nuestro compañero Andrés Co, quien está en Francia, así que también le aprovechamos de mandar un abrazo, que está ahí también pendiente a nuestra conferencia. Y nos Sí. dice, profesora, respecto a la llamada crisis del asilo de 2015-2016, ¿por qué cree usted que la Unión Europea no pudo implementar una buena política de asilo común como el fracasado sistema de cuotas? Pues yo creo que es que la Unión Europea todo está enlazado a la política de inmigración común, a toda la política que tiene que ver con refugiados, con asilo político. Y aquí hay un punto muy importante. Una vez más, los Estados miembros, y aprovecho para decir algo que no he comentado antes, muchas veces son los que están mandando y los que hacen que en un momento urgente no pueda actuar la Unión Europea como tal. Por ejemplo, la competencia de sanidad es una competencia de cada Estado miembro, no es competencia de la Unión Europea. La Unión Europea en el tratado tiene la responsabilidad de apoyar esas políticas de sanidad de cada uno de los Estados miembros. Entonces, esto demuestra también en el tema del asilo, también en el tema de la búsqueda y el conseguir por fin, porque este es un tema también humanitario, una política de inmigración común. Todos estos temas candentes que implican movilidad, que implican humanidad, que implican solidaridad, que implican política, gran política, políticas concretas y gran política, muestran que la Unión Europea muchas veces no es capaz de llegar rápido a un acuerdo, otras veces sí, porque interfieren los Estados y porque también tenemos el tema de la unanimidad que muchas veces bloquea, encorseta la capacidad de accionar la política y de implementarla cuando más se necesita. Es otro ejemplo más. Perfecto. A ver, desde Huelva, en España, Roberto Suárez nos pregunta, ¿qué va a hacer la Unión Europea respecto a Polonia y a Hungría? Y para contextualizar un poco, ambos países han estado impulsando reformas que ponen en riesgo al Estado de Derecho en ambos países. ¿Qué mensaje debe dar la Unión Europea en este caso? Bueno, yo creo que la Unión Europea debe dar el mensaje y los mensajes que de hecho está enviando, ¿no? Incluso desde los propios grupos parlamentarios más conectados, ¿no? a los dirigentes de estos países, y es poner restricciones, no dar voz, poner sanciones para que avisar qué es lo que está haciendo, y lo que debe hacer la Unión Europea, y así lo va a hacer, es desde luego quitarles poder, quitarles voto, quitarles voz, porque la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con sus enunciados de libertad, igualdad, solidaridad y dignidad en el marco de la ciudadanía y la justicia, lo que dice claramente es que hay unos valores a los que están anclados la Unión Europea, y unos derechos fundamentales que cada Estado miembro que es miembro de la propia Unión Europea tiene que respetar. Estos valores tienen que ir desde la libertad de expresión, los derechos fundamentales, la dignidad y toda la capacidad de hacer justicia. La Unión Europea es justicia en sí misma. La Unión Europea y su Tribunal de Justicia de la Unión Europea está por encima incluso de lo que puedan decidir gobiernos de distintos países, como son en este caso Polonia y Hungría. Yo diría que la Unión Europea ya está marcando mensajes, que la Unión Europea ya ha lanzado permanentemente su mensaje, sus avisos, que ahí están también los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los gobiernos, pero que está muy claro, pues avisar, poner sanciones, no dar poder, no dar voto y, desde luego, restringir muchísimo, como digo, la voz de estos Estados miembros. Defender a los ciudadanos y a la democracia de sus Estados.
Perfecto. Bueno, hay hartas preguntas, así que esa también las vamos a dejar un ratito para la otra ronda que tenemos luego de las preguntas que ahora le voy a hacer yo, porque vamos a conversar sobre contingencia. En Estados Unidos vimos que hace más o menos una semana comenzó un movimiento muy fuerte respecto a lo que es el racismo, luego de que a un ciudadano, ¿no es cierto?, estadounidense de raza negra lo hubiesen asesinado una persona del cuerpo de policías luego de un supuesto mal pago que se estaba realizando con un billete falso, y que esto levantó, ¿no es cierto?, un movimiento gigantesco en Estados Unidos, y no solamente ahí, sino que también en el resto del mundo, y Europa obviamente no está ajeno a esto, ya que en Europa se han levantado varios movimientos, pese a que obviamente todavía hay sectores y países donde hay sectores con un confinamiento muy grande, también han estado manifestándose en rechazo, ¿no es cierto?, lo que pasó en Estados Unidos, pero Europa tiene una voz súper potente en ese aspecto, porque el tema de lo que pasó con este ciudadano estadounidense también se ha visto en Europa, y de hecho se ha visto muchas veces en países que uno podría decir no deberían estar pasando estas cosas, como lo que pasa en Francia, especialmente en los bordes de Francia, donde llegan justamente inmigrantes que vienen de África, y también se da esta tónica. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el mensaje que debe entregar la Unión Europea en este caso, que está pasando también en Estados Unidos y que ya se ha convertido en un tema global? Pues la Unión Europea ya está lanzando su mensaje, todos los ciudadanos tienen que lanzar su mensaje de no discriminación, de su mensaje potente. Es que la Unión Europea es en sí misma, lo lleva en su esencia, lo lleva en su corazón, lo lleva en todo su ser, ¿no? Tiene que ser no discriminación. La Unión Europea, la búsqueda de la paz, el diálogo, el respeto a todos los seres humanos, a todos los ciudadanos, lo lleva en su alma, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, y lo tiene en muchos temas, ¿no? Esta mañana me preguntaban, por ejemplo, y bueno, al lado de lo que ha sucedido en el tema de discriminación a un ciudadano negro en Estados Unidos, pues no es comparable, ¿no? Pero me preguntaban sobre el papel también de la Unión Europea en todo lo que es la digitalización, la inteligencia artificial, la economía digital. Pues para mí la Unión Europea, el papel que tiene que tener, ¿no?, en su rol en todo este asunto tan grave de discriminación es el del equilibrio, es el de la defensa de los derechos humanos, es el de que todos los ciudadanos nos levantemos, así lo estamos haciendo. Hoy me he acordado muchísimo, de hecho he empezado a pensar, debería escribir algo en relación a este tema y a Obama, ¿no? Pensaba, Obama con sus discursos, con su forma, yo creo que el liderazgo de Obama, el primer negro, ¿no?, presidente de los Estados Unidos, yo creo que ese lema, que ese mensaje es un mensaje poderoso, y la Unión Europea, vuelvo a decir, siempre tiene un papel importantísimo. Yo ya no voy tanto muchas veces a la Unión Europea, líder del mundo, tal. Yo ya llevo mucho tiempo diciendo que no, diciendo que la Unión Europea, por ejemplo, ahora en la crisis del coronavirus y para vencer al COVID-19, tiene que coordinarse, que hablar con una sola voz. ¿Para qué? Pues para, unidos, salir de esta situación tan grave. Pero en el día a día y en el contexto geopolítico internacional, la Unión Europea tiene un papel, como lo tiene cada uno de los modelos y de los sistemas políticos en este mundo multilateral interconectado, de interconexión permanente, que está haciendo posible que ahora estemos aquí juntos, Ricardo, y con todos, ¿no?, los que nos estáis siguiendo y que estáis con nosotros en el debate. La Unión Europea tiene el papel de un modelo político, de una capacidad de hacer política, de un Parlamento Europeo supranacional, defensor de los derechos humanos, de la no discriminación, de la igualdad, de la dignidad, de la solidaridad, de la justicia siempre, del Estado de Derecho, del modelo constitucional europeo, de la suma de las constituciones de los Estados miembros, y tiene un papel
de equilibrio en este mundo, en este sistema geopolítico de la globalización. Para mí la Unión Europea, y esto creo que es muy bonito y muy valioso, es equilibrio y puede aportar equilibrio y luz a los derechos y a los valores. Perfecto, quedémonos en el continente europeo y vamos a movernos hacia un país que ya no forma parte y que yo creo que es un proceso que va a dar para rato, y vamos a hablar del Brexit. Estamos en un periodo en donde estamos en un confinamiento, estamos con una crisis sanitaria, social, económica súper potente que no habíamos visto hace muchísimos años. Y justo ahora nos toca el tema que un ex país se nos está yendo de la Unión Europea y tiene que ver todo un proceso ahora de cómo van a ser las relaciones entre la Unión Europea y entre el Reino Unido post el Brexit. ¿Cómo se está tomando la Unión Europea el tema de aunar, ¿no es cierto?, las voluntades dentro del bloque? Y lo pregunto porque hay muchas voces disidentes también dentro de la Unión Europea que están empezando a decir que ya es hora de que la Unión Europea deje de lado su trabajo y empiecen a darle tal vez más poder a los países solos. Mientras hay otros que están diciendo que no, que en estos momentos es justamente donde más se necesita la unión de los países para hacer más fuerte la Unión Europea. ¿Cómo ve usted esos movimientos anti-Unión Europea que se están dando en Europa y que justamente por el Brexit también empezaron a salir a la luz, ¿no es cierto?, en el continente europeo? Bueno, yo veo, recogiendo un poco y ahora entrando más, ¿no?, en la cuestión, recogiendo lo que he dicho en la intervención, yo creo que todos los movimientos populistas y nacionalistas que quieren fragmentar, que quieren fracturar la Unión Europea, van en contra de la Unión Europea en sí mismo, de la esencia de la Unión Europea, del modelo de integración de la Unión Europea. Van a aprovechar cualquier fisura, cualquier grieta. Y para mí, cada uno a su manera, cada uno con su forma, Donald Trump, Boris Johnson, todos en España, el independentismo catalán, hay distintos modelos de populismos, de nacionalismos, pero todos intentan, a través de la no verdad, porque, como he dicho antes, no me gusta el concepto posverdad, lo que es verdad es verdad, lo que es verdad, lo que es mentira, intentan fracturar. Yo recuerdo cuando aquí en España los independentistas, secesionistas catalanes decían que, que salía Cataluña de España y que seguían siendo miembros de la Unión Europea. Y claro, es que es imposible. ¿Por qué? Porque no son un Estado, son una comunidad, y lo subrayo, autónoma. Si una comunidad autónoma se va, se independiza de un Estado miembro o cualquier entidad subestatal, automáticamente, en un solo clic, se va de la Unión Europea y luego que se ponga la cola a ver si se admite su adhesión, etc. Para mí es el momento de la unión. Se estaba hablando también mucho estos días de que es el momento de ir abriendo de nuevo otra vez las fronteras, de que vuelva a tener luz nuestro gran logro Schengen. Han tenido que ser cerradas por una causa mayor, por una causa enorme como es el COVID-19, para que no siguiera su propagación, no facilitar que el virus se propagase, pero Schengen está ahí. Los populismos, los nacionalismos, las fracturas, todo lo que tiene que ver con fake news, todo lo que tiene que ver con no verdad, todo lo que tiene que ver con nacionalismos, con populismos, realmente no es Unión Europea. Y si algo está mostrando el COVID-19, tristemente, es de todo se aprende, ¿no? Si algo está mostrando es lo que he comentado antes. Solos no podemos salir, ningún Estado, ningún país, de esta pandemia. Los que quieran replegar o replegarse en movimientos nacionalistas no van a poder salir solos. Para mí el Brexit ha sido
una gran, ¿cómo lo diría?, algo surrealista de alguna forma. Es cierto que los británicos siempre han tenido, ¿no?, algo diferente, ¿no?, en su modelo de negociar, siempre digo, han conseguido con su moneda algo muy visual, conducen por el otro lado. Pues es que conducen por el otro lado, es que más visual que eso, pero qué gran historia, qué gran aportación a la Unión Europea, a la paz, a la paz después de la guerra. Hemos citado mucho a Churchill estos días. Yo no estoy de acuerdo en que estemos en una guerra con el COVID-19, pero sí en citar a Churchill en todo su poder, ¿no?, de vencer reticencias para ir a por algo sólido, como era la paz, ¿no?, como es la paz, que la tenemos que tener presente siempre y luchar para que se mantenga siempre. Para mí, cuando se cerró el Parlamento británico, yo no me lo creía. Yo soy una gran defensora de los parlamentos. Me gusta muchísimo la política y me gusta muchísimo el debate parlamentario, ¿no?, la voz de los ciudadanos en nuestros eurodiputados. Y sinceramente, cuando se cerró el Parlamento británico, pensaba yo, escribí bastante sobre ese tema, se estaba callando, se estaba silenciando la voz de los ciudadanos. Eso no es democracia. La Unión Europea, desde el primer momento, desde que votaron en referéndum los británicos, irse de la Unión Europea, salir de la Unión Europea, era algo nuevo, y después de ese shock, de esa tristeza que la seguimos teniendo, había que ponerse a trabajar. Y, desde luego, la Unión Europea hacía los deberes, iba a cada Consejo Europeo con los deberes hechos. No era así ni con Theresa May ni luego con Boris Johnson, no era así. Y yo, la verdad, pienso mucho en la solidaridad intergeneracional siempre, y pienso mucho en todos los jóvenes que no fueron a votar ese día en el referéndum para el Brexit o no Brexit. Siempre he pensado que si hubiese habido otro referéndum y que se hubiera sabido que con su voto iban a paliar, ¿no?, esa salida del Reino Unido, que ahora irían todos a votar por su futuro, junto a muchas personas, políticos, adultos, que votaron sí a irse de la Unión Europea, votaron sí al Brexit. Y, bueno, se produjo una tormenta perfecta, algo que hizo que el Reino Unido, que los británicos no estén. Yo espero que vuelvan, Estuve en septiembre en Oxford en un seminario muy bonito sobre inteligencia artificial, organizado por la Fundación FIDE, inteligencia artificial, economía digital, pues todos los temas que están ahora, ¿no?, en todo el proyecto para esta legislatura europea que presentó Ursula von der Leyen al comienzo de la legislatura, inteligencia artificial, Green Deal, enlazado, por supuesto, a la lucha contra el cambio climático, en todo lo que tiene que ver con encontrar por fin y hacer una política europea de inmigración común, en todos los temas de seguridad, de defensa, fortalecimiento del eurozona, etcétera. Y realmente estar en Oxford en septiembre, ver todas sus librerías, las universidades, lo que es, ibas a una librería y veías historia de Europa, historia, es que son nosotros, somos ellos, y ojalá vuelvan. Más Unión Europea, Ricardo, más unión. Y es súper bueno también recalcar ese mensaje que usted dio, porque justamente yo creo que otra sería la historia si justamente los jóvenes hubiesen ido a votar en las elecciones del Reino Unido en este plebiscito, que no era vinculante, pero lógicamente hay un tema político de por medio que permitió, ¿no es cierto?, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y los jóvenes tenemos una opinión súper fuerte y tenemos un voto también muy fuerte ahí que es súper necesario recalcar. Los jóvenes somos una parte importante de la población y las decisiones tenemos que tomarlas también nosotros. Si no, vamos a dejar que el resto tome las decisiones por nosotros, y eso ya no es democracia, ya estamos hablando de otras cosas, y justamente lo que queremos defender es la democracia.
Ahora me voy a sumar a justamente lo que usted hablaba de Europa, porque hay una pregunta súper interesante de Andrés, que dice, respecto a los eurodiputados, ¿por qué no tienen la importancia que deberían tener a nivel país, o sea, a nivel nacional en cada país? Y esto lo pregunta porque claramente hay países que ni siquiera conocen quiénes son sus eurodiputados y ellos cumplen una labor súper importante en lo que es la legislación, ¿no es cierto?, europea. Sí. Bueno, esto es algo que comento siempre y que es así, ¿no? Es muy buena pregunta, Andrés. Y, bueno, para mí la política, esta semana he escrito mi columna en el periódico El Correo y la he titulado Gobernar con política europea. Y es que yo creo que la propia Unión Europea tiene que gobernar con política europea, y ahí lo enlazaba a cómo ha inclinado la balanza Ursula von der Leyen en ese dilema entre ser más gobierno intergobiernos o ser más gobierno europeo, y que lo ha mostrado el miércoles ante el Parlamento Europeo presentando su propuesta de plan de recuperación. Y, en mi opinión, ahora, por lo menos aquí en España, faltan líderes políticos, líderes de verdad, líderes que sepan hacer democracia política transversal, política que se eleve, política que busque el interés común. Recuerdo, por ejemplo, en la resolución que presentaron el Grupo Popular Europeo, los progresistas, socialistas y progresistas europeos, el grupo en aquella etapa todavía ALDE, hoy Renew Europe, se unieron para apoyar, para consensuar la resolución, para reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela. O sea, el Parlamento Europeo fue rapidísimo. Esteban González Pons, eurodiputado español del Grupo Popular Europeo, activó, logró que se incluyera en la sesión plenaria en el debate el tema de Venezuela y el reconocimiento a Juan Guaidó. Se unieron los líderes de los grupos políticos y se votó mayoritariamente. Recuerdo perfectamente a Antonio Tajani diciendo solemnemente y contento: reconocemos, el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Eso es un ejemplo de gran política y, de hecho, lo hizo el Parlamento Europeo antes que otros Estados miembros. Esto es importantísimo. En mi opinión, ¿por qué no se conoce más? Pues porque no se conoce más porque al ciudadano no se le transmite muchas veces medios en versión europea. Los ciudadanos, para saber qué hace o qué está haciendo la Unión Europea, qué se está legislando a nivel europeo, qué se está decidiendo a nivel europeo, a veces no lo tienen fácil. Y abres un periódico, a mí me gusta más leer en papel, abres un periódico y a veces te es complicado, ahora menos, encontrar la parte Unión Europea en un telediario. Lamentablemente, pero también con esa parte buena, el Brexit o ahora el COVID-19, las medidas de la Unión Europea, está haciendo que se vea más a la Unión Europea, pero se la debería ver mucho más en otras cosas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el tramo Barcelona-Gerona de AVE, que hace posible una mayor conciliación de la vida profesional y familiar, estaba dando unas clases en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y yo recuerdo que se ponían la medalla los políticos locales, los políticos nacionales, cuando más del 85% del fondo venía directamente de la Unión Europea. Los ciudadanos tienen que saber también todo lo bueno que se hace, que es muchísimo, además de dónde estamos con nuestros derechos y deberes los ciudadanos, pero que tenemos la suerte de tener un modelo político europeo, un método de toma de decisión europeo, como he dicho antes, una democracia representativa europea complementada por la participativa, tal y como está volcado desde el proyecto de Constitución Europea y también, por supuesto, en el Tratado de Lisboa.
yo ahora mismo, mis líderes políticos de varios grupos parlamentarios miro más a nuestros eurodiputados que a los políticos nacionales. Y además, en el caso, por ejemplo, de España, las descalificaciones, la confrontación política, desde luego, contrasta muchísimo, por ejemplo, estas semanas, con la capacidad, con las resoluciones, con la escucha, con los aplausos, con la búsqueda de consenso, con el tejer consenso y la gran capacidad política que muestran nuestros eurodiputados. Los políticos nacionales, además de aprender, muchos son buenos y tienen altura política, bueno, muchos no, algunos, pero deberían hablar más del Parlamento Europeo y de nuestros eurodiputados. Y también de nuestro gobierno europeo y del plan que ha presentado Ursula von der Leyen. Next Generation EU, tiene ahí un punto de marketing, ¿no? Pero es el plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que a pesar de no haber sido elegida a través del modelo que defiendo del Spitzenkandidat que antes he dicho, tiene en mi opinión, un gran valor en cuanto a la escucha y en cuanto al modo de hacer política. Perfecto, quedémonos justamente en eso que usted habló de política, porque la pregunta que viene ahora es en esa área. Javier Sepúlveda dice, en materia internacional y con la falta de un liderazgo fuerte de Estados Unidos, ¿qué rol debe tener la Unión Europea ante este vacío? ¿Es el momento para que tenga ahora un rol más preponderante en la política exterior? Por supuesto que sí. Yo creo, además, lo que he comentado antes. Bueno, para mí, por ejemplo, cuando digo a mis alumnos, hablamos de política exterior y hablamos de Unión Europea, lo entiendo, es así, pero siempre comento que es que la Unión Europea no es política exterior, que la Unión Europea es política nuestra, que está aquí, que es nuestra política y desde luego en el mundo, en el modelo que estamos viviendo, la globalización, en toda esta situación, a mí me parece lo que he dicho antes, que el papel de equilibrio, el papel de acción política y lo que imprime, lo que es capaz de imprimir la Unión Europea, no es capaz de hacerlo ahora mismo, desde luego, Estados Unidos, con las salidas de tono de Donald Trump o con la no capacidad de escucha, de hacer política. Ahora el mundo, desgraciadamente, por el COVID-19 estamos en una situación muy grave y necesitamos, en mi opinión, líderes en todos los modelos, en todo el contexto de política exterior internacional, pero necesitamos muchísimo por ese papel de equilibrio y por sus valores y por su modelo, lo he dicho todo el tiempo, a la Unión Europea y a nuestros líderes europeos, a nuestros eurodiputados, a nuestros comisarios y a los ciudadanos europeos. Ciudadanía múltiple y múltiples ciudadanías. Desde el Tratado de Maastricht tenemos la ciudadanía europea, tenemos ese gran regalo con nuestros derechos, con nuestros deberes y ahí debemos ir. Ese es el papel de la Unión Europea en política exterior. Perfecto, vamos a seguir en esa área porque también hay otra pregunta que está justamente ligada a eso, pero va más también tirado a lo que es la representación, ¿no es cierto?, de la Unión Europea con algunos conflictos externos. Nicolás de Pedro dice, pensando precisamente en la salvaguarda del modelo de la Unión Europea, ¿cree que se debe adoptar una posición más firme y estratégica frente a países como China o Rusia? Absolutamente. Yo creo que aquí hay varios, vamos a decir, áreas, varios espacios. Un espacio, desde luego, es el comercial, el de estrategia comercial, el de estrategia financiera. China, Estados Unidos, como espacios emergentes. Ahora lo que ha pasado, ¿no?, desde China con el COVID-19. Y la Unión Europea, ahí yo lo que creo es que tiene que atreverse, tiene que ser capaz de ser muchas veces más líder y estar orgullosa de sí misma como Unión Europea. ¿Por qué?
porque tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos un movimiento geoestratégico y geopolítico. No nos podemos olvidar del continente, por supuesto, americano, latinoamericano, no nos podemos olvidar de Asia, China, pero no nos podemos olvidar de África. Cuando el otro día, cuando empezó todo lo de la crisis del COVID-19, el tema de lavarnos las manos, yo pensaba, pero si es que no tienen ni siquiera agua en muchos lugares, ¿no?, para beber. Esto nos está mostrando que tenemos que estar mucho más atentos a la solidaridad europea, por supuesto, y a la solidaridad internacional, a la solidaridad mundial. Y ahí, desde luego, la Unión Europea, y lo vuelvo a decir porque así lo creo y pienso que hay que elevar ese concepto, muchas veces es el papel tan importante de equilibrio de la Unión Europea, la ética, la moral, también, por ejemplo, la inteligencia artificial, ser capaz la Unión Europea de marcar también en la digitalización y en todo el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, de poner un sello. Y ese sello, aparte de todo el tema, por supuesto, que venga de informática, de informática, tecnológico, etcétera, en el que no entro, pero que sí que sé que hemos ido por detrás, yo creo que lo que tenemos que activar es esos modelos a nuestras empresas, a nuestros investigadores, a todo el mundo que se dedica a estudiar, ¿no?, y a fabricar elementos que tengan que ver, por ejemplo, con el mundo digital, pero imprimir ese sello, y esto sirve para todo. Y también esta pregunta que hace muy bien hecha Nicolás de Pedro, a mí me parece que el equilibrio y el sello de la ética, los valores, la mesura, y no la innovación por la innovación, porque ha habido unos años, ahora no tanto, en los que la innovación tenía que estar todo el tiempo, la innovación, y yo decía, sí, pero también la innovación viene de guardar, de salvaguardar lo que vale, lo que tenemos, ¿no? Y eso también es innovar, decir, tenemos estos valores en la Unión Europea, somos Unión Europea, y en la inteligencia artificial, en la comunicación, no todo vale. No todo vale los gigantes tecnológicos, en las redes sociales, no todo vale. Y ahí la Unión Europea yo creo que tiene una voz muy, muy bien trazada, y que lo que tiene es que decirlo más alto. Hoy mismo ha lanzado la Comisión Europea una consulta en relación al tema digitalización desde la Unión Europea, por todo lo que viene también de la identidad digital, el tema de la trazabilidad para todo el rastreo, por ejemplo, en relación al coronavirus. Ahí es muy importante también que esté siempre el mundo de la investigación, el mundo tecnológico, el mundo informático en conexión con el ámbito jurídico, la protección de los derechos, la privacidad, todos esos temas. Yo creo que si no ha ido la Unión Europea por delante en temas digitales, robótica, inteligencia artificial, ahora sí puede y debe, es su responsabilidad ir por delante, como digo, en la protección de derechos, en la protección de privacidad y en todo lo que tenga que ver, como he dicho, con valores fundamentales, equilibrio y defensa de los derechos. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Aprovechamos también de agradecer a toda la gente que nos ha enviado sus preguntas a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra transmisión online que tenemos en nuestra página de YouTube. Y les vamos a agradecer también porque por temas de tiempo tenemos que ir también, ¿no es cierto?, terminando la conversación. Pero me voy a unir a esta pregunta, la última pregunta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la construcción económica que se va a realizar en Europa, ¿no es cierto?, post esta crisis. En Europa, como muchos saben y los que no saben, aprovechamos también de conversarlo con la profesora,
hay ciertos proyectos que deben aprobarse con unanimidad, especialmente los que son de cargo de la Unión Europea en general, y justamente el proyecto de reconstrucción económica requiere unanimidad. En este sentido, la profesora Paulina Astroza, a quien le mandamos un abrazo gigante y saludos desde acá, nos dice, ¿qué mensaje le diría a los llamados estados frugales, pero principalmente a Países Bajos y Austria, para aprobar en el Consejo Europeo el plan de reconstrucción económica que requiere unanimidad? Hola, querida Paulina. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sabes el mensaje que voy a decir. El mensaje es que sigan la señal de las dos resoluciones del Parlamento Europeo, que sigan la señal de la propuesta de plan de recuperación de Ursula von der Leyen el miércoles, que no miren hacia sí mismos, hacia las soberanías egoístas nacionales, que miren hacia la soberanía y la capacidad soberana de la Unión Europea de hacer política, que es lo que necesitamos unidad. Y estos países, Dinamarca, Austria, Holanda, Alemania, ya se ha visto que si bien en el Consejo Europeo de hace un mes pues era más a lo mejor reticente a algunos temas relacionados con la emisión de deuda común. Alemania, Angela Merkel es una gran líder europea, alemana, europea y alemana, y desde luego en el acuerdo, en lo que expuso con Macron la semana pasada, ya se vio que ella sabe muy bien hacia dónde va, es valiente. Me encantó su intervención sobre el futuro de Europa ante el Parlamento Europeo, cuando habló de ejército común europeo, y al mismo tiempo Trump tuiteaba, pero si ya tenemos la OTAN, y parecía que ella estaba siguiendo Twitter porque decía, complementaria a la OTAN, un ejército común europeo complementario a la OTAN, Angela Merkel va a defender, estoy segura, esta medida. Yo creo que estos estados van a ir a favor del plan de recuperación. Hay que entender que en cada estado miembro hay un contexto y unas condiciones económicas, empresariales, de empleo diferentes, financieras diferentes, pero yo creo que todos han recibido las resoluciones, aunque no vinculantes, pero sí señal firme del Parlamento Europeo, la voz como Gobierno Europeo de Ursula von der Leyen el miércoles en el Parlamento Europeo, y que todos saben lo que es Unión Europea y todos están viendo la situación tan grave en la que estamos. Y vuelvo a decir, solos no podemos salir de esta situación. Pues un mensaje de unidad y un mensaje de que los ciudadanos europeos, somos más conscientes que nunca que además del propio bienestar y del futuro, del empleo, de la economía, de las profesiones de nuestros hijos, de la solidaridad intergeneracional en cada uno de nuestros Estados miembros, sabemos que necesitamos más Europa, más integración europea. Yo espero que ese mensaje de los ciudadanos europeos, de nuestros eurodiputados, de Ursula von der Leyen, de los Estados miembros que estamos sufriendo más, Italia, España, se eleve en el Consejo Europeo del día 19 de junio, en el Consejo Europeo de julio y, por supuesto, en la luz verde del Parlamento Europeo, quizá ya en sesión plenaria en septiembre. Luego, los Estados miembros tienen que mostrar, los Estados miembros tienen que pedir esas ayudas, tienen que decir para qué las piden. El Eurogrupo ya se encargó de explicar muy claramente que no se quería dejar un estigma de rescate en relación a ningún Estado miembro, que todos los Estados miembros estamos juntos en el mismo barco de la Unión Europea para salir, combatir y vencer al COVID-19, pero, va a haber un control, lógicamente, va a haber una auditoría desde la Unión Europea, va a haber unas garantías de que ese presupuesto, de que ese dinero, de que esos euros, miles, millones de euros, 750.000 millones de euros, van a estar bien empleados en cada Estado miembro que lo solicite. Y esa auditoría es necesaria. Es necesaria la auditoría
que hace el Consejo Europeo y la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo, ante los ciudadanos europeos, y es necesaria la auditoría que se haga desde la Unión Europea a cada Estado miembro de cómo se van a emplear ese gran fondo europeo, ese gran fondo de recuperación europeo en cada Estado. Perfecto, bueno, con ese mensaje de unidad, ¿no es cierto?, y de más Europa, nos vamos a despedir de esta conferencia. Susana del Río, profesora, muchísimas gracias por su tiempo, por su exposición, ¿no es cierto?, y por haber contestado todas estas preguntas que fueron muchísimas, así que aprovechamos también de agradecer a la gente, pero a usted principalmente por haber tenido la deferencia de estar con nosotros hoy día, por su disponibilidad, y por haber, ¿no es cierto?, contestado todas nuestras preguntas y haber estado en nuestra conferencia. Yo, muchísimas gracias a todos ustedes, a los ayudantes del programa Estudios Europeos, a la profesora y amiga Paulina Estraza, a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias por las preguntas y volver a decir mi ilusión, mi agradecimiento porque me hayan invitado, porque yo creo que es el momento de unirnos y aunque no podamos, como decía al principio, abrazarnos y estar de forma presencial, el mundo analógico siempre va a ser más importante que el mundo digital. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases echo mucho de menos la presencia. Creo que las grandes decisiones políticas, de hecho, en el Consejo Europeo del próximo día 19 ya se estaba diciendo que quizás sea más conveniente que nuestros jefes de Estado y de Gobierno se reúnan de forma presencial. Es muy importante, pero también tenemos que agradecer a las nuevas tecnologías, al mundo digital, que podamos ahora atravesar pantallas para estar juntos y para elevar nuestra voz a favor de la unión y de la solidaridad. Estoy segura que vamos a vencer todo el mundo al COVID-19 y que la Unión Europea va a salir fortalecida de esta crisis y va a salir fortalecida con más profundización en su modelo político y también en más integración europea. Muchísimas gracias a todos desde España. Gracias a usted, profesora, y también agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros hoy día en esta transmisión. Recordarles que todos estos videos, todas las conferencias que hemos realizado, tanto los ayudantes del programa de Estudios Europeos como el programa de Estudios Europeos en específico, están en nuestro canal de YouTube para que aprovechen, ¿no es cierto?, de buscarlo, programa de Estudios Europeos UDEC. También en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, para que también puedan estar disponibles y sepan también cuándo vamos a tener nuevas conferencias. Y también aprovechar de despedirme de ustedes y ojalá nos puedan ver, ¿no es cierto?, la próxima semana en un nuevo capítulo. Cuídense mucho, por favor, como les dije en la última conferencia en la que estuve acá, no salgan si no es necesario, cuídense muchísimo porque esta curva y la COVID-19 la tenemos que superar entre todos. Así que un abrazo gigante para todos ustedes, cuídense mucho y hasta la próxima.